bien, vamos a empezar el día de hoy una cápsula más de esta serie que llevamos, que pertenece al programa de la especialidad en finanzas públicas y que se va a transmitir durante todos los siguientes sábados. Y vamos a tener una primera introducción a lo que es el paquete económico 2016 y tengo el honor de que me acompaña el día de hoy parte de la planta docente de finanzas públicas. Tenemos al doctor Jorge López, al maestro Olivares y al maestro Cedillo. Vamos a empezar haciendo con unas intervenciones de un par de minutos de cada uno de ustedes y me gustaría empezar por la generalidad de lo que significa el paquete económico y la importancia que tiene para el país. Maestro Olivares, lo escuchamos. Muchas gracias, qué buena oportunidad de poder platicar de estos temas aquí. En general, cuando hablamos de paquete, lo que estamos creando a nivel nacional es certidumbre. Eso yo creo que es uno de los temas importantes generales de este paquete. Generar certidumbre es hacer que tanto los privados como los que se dedican a la inversión, como los que consumen, como el propio sector público pueda tener una directriz. Y eso, la situación en la que vivimos posiblemente tenga una cuestión muy particular, muy especial, porque en una situación de volatilidad, de incertidumbre en cuanto al comportamiento económico de muchas de las economías, tratar de lograr certidumbre en México es una tarea muy importante. Entonces el Ejecutivo lo que hace es proponer eso. Obviamente en ocasiones puede parecer exagerado lo que quiere hacer. En otras ocasiones puede ser que políticamente esté buscando ciertas ventajas a favor del Ejecutivo, pero al final de cuentas es certidumbre. Nosotros podemos darle una, digamos, filtrada a toda la información que viene del paquete económico, pero lo interesante es que tenemos certidumbre. Y la importancia que está hablando el maestro Olivares está en referencia a esta estabilidad, y es tanto a nivel externo como a nivel interno. Y me gustaría que el doctor Jorge nos ubicara un poquito esta complejidad que se está viviendo en el entorno internacional. Sí, primero agradecer la invitación y coincido plenamente con lo que acaba de comentar el maestro en cuanto a que estamos viviendo un momento crítico en la cuestión económica mundial y de la cual se deriva que debiera o que este paquete viene a crear certidumbre sobre los agentes económicos en un ambiente mundial de incertidumbre, lo cual le otorga un mayor valor. En el aspecto mundial, en la economía mundial, pues estamos en un momento también en espera de la política monetaria de Estados Unidos, que sin duda va a tener consecuencias sobre nuestra economía y hasta el momento que no se ha dado está generando esa incertidumbre de la que se habla, ¿no? Incertidumbre a nivel mundial, aunado a otros fenómenos económicos en China, en Europa. Todo esto ha creado este ambiente en el cual pues yo creo que hasta cierto punto no viene bien a la economía mundial. Y bueno, esto del paquete económico que se acaba de mandar al Congreso la semana pasada, pues es un punto en donde pues nos está dando la certidumbre que tanta falta hace. Entonces estos puntos que se dan a nivel internacional los podemos resumir en esta inestabilidad que está viviendo la economía china, en la depresión o en la parte de que Alemania no logra tampoco retomar el crecimiento y jalar a la parte del bloque regional europeo. Y por el otro lado, aquí en América, Estados Unidos, hemos visto las variables macroeconómicas que se toman en cuenta dos, básicamente el crecimiento económico y el nivel de empleo, que son los instrumentos que utiliza la Reserva Federal precisamente para ver si va a subir sus tasas de interés. En este sentido, agregaría lo que dijo el doctor Jorge, una más que es, y está vinculada directamente con la parte de finanzas públicas de México, que es el precio del petróleo. También a nivel internacional, el precio del petróleo, las expectativas es que no van a recuperarse los precios en el mediano plazo. Todo este entorno internacional, maestro Cedillo, me gustaría que lo vinculáramos ya a las finanzas públicas, porque en la entrega de este paquete nos dice el gobierno federal que quiere mantener la estabilidad macroeconómica.
¿A qué hace referencia cuando el gobierno está apuntando hacia esa dirección? Sí, claro. Gracias por la invitación. Efectivamente, el entorno internacional está interviniendo demasiado en la parte de las finanzas nacionales, está interviniendo en la parte de la economía. Nada más vemos el paquete que presentó, primeramente la ley de ingresos, ¿no? Yo hacía mucha referencia en cuanto al incremento, o hago referencia en cuanto al incremento a las contribuciones, a la recaudación de contribuciones no petroleras, ¿no? El hacernos no dependientes de la parte del petróleo por la caída de los precios del petróleo, la parte en que los criterios generales de política económica están mencionando que ahora no va a rebasar los $50 por barril, ¿no? El crecimiento ya lo están delimitando de 2.6 a 3.6%. Efectivamente, como lo dijo el maestro Olivares, es una parte de certidumbre a la cual, por medio de las políticas económicas que se quieren llevar en nuestro país, ¿qué buscan? Primeramente, creo que deben de coadyuvar lo que es el crecimiento económico, la estabilidad económica, ¿no? Pero también el entorno internacional nos está pegando demasiado en cuanto a los precios del petróleo, pero también internamente a la plataforma de producción en nuestro país. El año pasado todavía estábamos vendiendo alrededor de 2.500 millones de barriles diarios. Ahora está cayendo, ¿no? Está cayendo a 2.2 millones, 2.245 millones de barriles diarios. Entonces, eso nos está pegando en cuanto a los ingresos petroleros, pero también por medio de una reforma hacendaria están logrando incrementar los ingresos petroleros, buscando lo que dije hace rato, coadyuvar entre el crecimiento y la estabilidad económica. Muy bien, podemos mencionar entonces que esta estabilidad macroeconómica la resume el gobierno federal en parte de lo que ha mencionado el maestro Zedillo. Y ellos lo ponen de la siguiente manera: lo ponen que van a tener un marco macroeconómico responsable, con algunas de las variables que has mencionado, que van a reducir el déficit fiscal y que van a reformar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Por supuesto que en los criterios generales de política económica vemos esos precios de la economía, es decir, están siendo responsables en cuanto al nivel de la tasa de interés, en cuanto al nivel de precios, en cuanto a la estimación del crecimiento económico. Y por supuesto que la parte que más impacta a las finanzas públicas es el precio del petróleo. Y me gustaría aquí entonces englobarlo, maestro Olivares, con lo que significa el presupuesto público, y ya dependiendo de la forma en cómo lo quiera abordar, si quisiera empezar por los criterios generales de política económica, por la ley de ingresos o por el presupuesto de egresos. Y bueno, a mí me gustaría comentar el tema del petróleo, que tiene siempre, efectos que no van siempre en una sola dirección, ¿no? Por ejemplo, menores precios del petróleo no solamente son un problema en los ingresos, sino que también, dado que hemos empezado a hacer intercambios de petróleo con los Estados Unidos, estamos aprovechando el precio más bajo para poder comprar en el exterior a precio más bajo y favorecer las finanzas. Sí, eso hay que verlo. Sí. La otra parte de la cuestión petrolera tiene que ver igual con las gasolinas y la política que queremos ahí. Las gasolinas, ustedes saben también, cerca de la mitad, 40% por ahí, de lo que se vende en México son importaciones. Entonces, cuando tenemos un precio de petróleo más bajo, también estamos recibiendo dinero extra. Ahorita, por ejemplo, en términos así muy sencillos, un poquito más del 20% de diferencia hay entre el precio en Estados Unidos de gasolina y el precio en México. En México el gobierno está recibiendo un 22% más de ingresos por vender la gasolina en las condiciones de precio que tenemos. Entonces, por eso les comento que
el tema del petróleo y de las gasolinas no solamente van en una sola dirección, sino que es una mezcla de resultados. Y que a final de cuentas, por ejemplo, una de las propuestas que hay que suena más política es el hecho de pensar en que el precio de la gasolina se vaya a liberar a condiciones de mercado para el 2016. Eso significa cerca de 99,000 millones de pesos menos que hoy en este año sí tuvimos, y que compensó la menor plataforma, compensó el menor precio, pero vendimos gasolina más cara. Entonces, por eso le digo que el asunto es muy complicado, muy complejo. No podemos decir, oye, el precio del petróleo significa en automático menos recursos. Sí son menos recursos, pero no son tan drásticamente menores como parecería si solamente vendiéramos petróleo. ¿No? Porque también compramos gasolina, vendemos la gasolina más cara, y esa serie de beneficios significa una mejoría de las finanzas públicas. Entonces yo estimo, por ejemplo, que ahorita los ingresos petroleros en el primer semestre andaban más o menos cerca del 18% de los recursos públicos del PIB. Y si no hubiera habido este tipo de mezcla de resultados, posiblemente los ingresos fueran menores. Entonces es el asunto más complejo de lo que parece. Y hablando solamente de petróleo y gasolina, pues hay otros temas más. Sí, si me permites, efectivamente lo que dice el maestro Olivares, hubo un incremento, por eso hace rato lo mencionaba, que estaba repuntando los ingresos no petroleros precisamente de los IEPS. Las gasolinas. Pero hay aumento en el IEPS porque estamos vendiendo por arriba del precio de referencia. Así es. Entonces, por otra parte, dicen que le está dando por ahí la vuelta a lo que son los ingresos petroleros, que cayeron para este año fiscal. Están cayendo. Y sin duda esta parte de las gasolinas tiene también su complejidad, y el compromiso que ha tenido el gobierno federal para el siguiente año es la reducción del déficit fiscal. Es decir, si nosotros recordamos el inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, pues para poder llevar a cabo todas las reformas fiscales pidió autorización para elevar el déficit fiscal a 1.5, y ahora se ratifica esa disminución, es decir, queda como está establecido en la ley de presupuestos, que es 0.5 en referencia al PIB. Y hay una mezcla ahí interesante que también no es tan sencilla, porque el lema que está utilizando el gobierno federal es que no va a haber impuestos, sino va a haber deuda. Pero al final de cuentas sí va a haber un reacomodo al interior de los ingresos, y me gustaría que abundaran un poquito en esta parte, cómo lo ven de manera general. Pues la propuesta es que no haya ese equilibrio macroeconómico, ¿no? Bueno, el equilibrio en las finanzas públicas, por tanto, y si va a haber un recorte en el gasto, por tanto va a haber un recorte también en el ingreso que el gobierno va a efectuar. Lo que se busca es hacer más con menos, ¿no? Eficientar el gasto público. Y precisamente en ese sentido, pues el gobierno se ha apretado el cinturón ya desde este año, desde enero de este año ha estado haciendo sus ajustes, y lo seguirá haciendo para el siguiente año. ¿Cuáles son esos ajustes que está llevando el gobierno federal? Bueno, para este año fiscal hubo un recorte presupuestal aproximadamente de 124,000 millones de pesos, que el 50% fue para Pemex, otra parte considerable fue para la CFE, y lo demás para el gasto corriente del gobierno federal, y que inclusive para este año fiscal, dentro del paquete económico, ya lo tiene mencionado también el siguiente recorte presupuestal, y que específicamente viene al gasto corriente, pero también por ahí le está pegando a otros, a unas secretarías. Hablemos de educación pública, hablemos de SEDATU, hablemos de otras secretarías que les está pegando básicamente. A mí me llamaba mucho la atención ese tipo de recortes, o el llevar a cabo un presupuesto con el presupuesto base cero. Precisamente ese era el enlace que quería hacer en relación al tema que estamos tratando, antes de meternos a particularidades del gasto, que creo que tendremos la oportunidad en otras cápsulas para ser ya un poquito más específicos de cómo está recortando el gasto del gobierno. Precisamente una de las herramientas, y es lo que me gustaría que le dijeran al público, es precisamente el cambio
hacia un presupuesto en base cero. ¿Qué significa, en términos generales y para que nos entienda el auditorio, qué significa este cambio en el presupuesto? Hablemos históricamente de un presupuesto por objeto de gasto, posteriormente un presupuesto por programa, un presupuesto basado en resultado y ahora un presupuesto base cero. El presupuesto, como se hace tradicionalmente, y no nada más en nuestro país, sino en varios países, ¿no? Que de acuerdo a lo que gastamos se le incluye un crecimiento o la inflación, un porcentaje y vámonos. No, el presupuesto base cero es partir de que no tenemos nada. Entonces, ¿cuáles son los programas prioritarios que tenemos que llevar? Es más, tienen que trabajar con la duplicidad. Si hay 3 secretarías que llevan un mismo programa, a ver cuál secretaría es la que está dando resultados con esos programas y los demás eliminarlos. Entonces, para el presupuesto base cero tenemos que partir de la nada. ¿Cuánto vamos a gastar? Y que ese gasto sea eficiente, eficaz, pero que también nos dé una efectividad en cuanto el desarrollo o que beneficie a la misma sociedad. De ahí tenemos. Pero yo creo que el punto de partida es qué es lo que debemos dar. Si nosotros tenemos un compromiso de dar bienes sociales, ¿cuáles son los bienes sociales que queremos dar? Esa es la partida, ese es el cero, ¿no? Porque no es si están duplicados o si hay 5 y qué prioridad le damos. El punto es qué bienes sociales son los que queremos dar. Después tendremos que decidir quién los da. Pero antes de llegar a quién los da, porque ahorita ese es el tema, ¿no? Y teníamos como 3 secretarías que daban subsidios al campo. Pues entonces que una sola. No. Pero en el base cero no decimos quién lo da, sino decimos queremos realmente ayudar al sector agropecuario, tenemos un compromiso con el sector agropecuario, ¿no? Pensemos que decimos, oye, la prioridad es que haya suficiencia alimentaria, al precio que sea. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar? ¿Quién lo va a hacer? Y entonces a partir de ahí, y una de las cuestiones bien interesantes es que lo tradicional, lo común, es para que esto funcione bien, es que normalmente empiece el base cero cuando empieza una administración. En esta parte de reingeniería que está llevando el Estado, creo que podríamos jerarquizar, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que empezar por el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, 2013-2018, y entonces de ahí ver los programas precisamente que van a continuar. Después, por supuesto que vendría esta parte de la eficiencia, hay que hacer creo que una revisión profunda de lo que es la parte de la estructura programática, y entonces sí poder identificar qué programas se complementan, qué programas se duplican, cuáles es necesario hacer unas funciones, que ya lo hicieron este año. No recuerdo la cifra exacta, había 1000 y algo de programas y bajaron a 800, me parece. No recuerdo la había 1230 programas y los bajaron a 889. 889. Entonces, esta base cero, coincido con el maestro Olivares, tiene que empezar de algo. Y ese algo, muy bien, tendría que empezar junto con el sexenio en este plan de desarrollo nacional. Ahora las condiciones no fueron así, no se dieron, y entonces este cambio pues hace que se dé a la mitad de la administración, precisamente pues revisando los programas presupuestarios, la parte de las estructuras orgánicas, los gastos administrativos y por supuesto los programas y los proyectos de inversión. Pero también la parte política. Sí, por supuesto. Porque vamos a pensar que 3 secretarías tienen un programa parecido. ¿Por qué se lo damos a una y no se lo damos a las otras 2? Entonces ahí hay una cuestión totalmente política, ¿no? Porque pensemos ahorita con el tema de la sucesión presidencial, pensemos que un programa de vivienda está en agricultura, está en Sedato y está en Cedesol. ¿Qué pasa si yo se lo doy a Cedesol? De entrada le estoy dando más fuerza a esta secretaría y posiblemente políticamente estoy ayudando al secretario a que tenga más actividad, a que tenga más recursos, a que se pueda proyectar más y una serie de cuestiones. Entonces creo que también esa parte es muy importante que tengamos que estar viendo cuando vemos el presupuesto base cero.
Y en ese sentido también los cambios que hubo en la Secretaría son interesantes. Precisamente esos movimientos, muchos de ellos fueron enroques, algunos de ellos gente que viene, no sé si sea la palabra correcta, de segundo nivel pasa a las secretarías precisamente para fortalecer a dos instituciones, básicamente una, la parte de la Secretaría de Hacienda, que es gente más cercana hacia Videgaray, y por supuesto al Banco de México y a la Secretaría de Gobernación, donde esa base económica que tiene Enrique Peña Nieto le dio la continuidad para este segundo periodo, y haciendo algunos intercambios en otras secretarías. Y yo lo que considero es que sí ha habido cierta, sobre todo, cercanía, continuidad con el área de Hacienda, pero creo que también ha habido por ahí algunas dudas, ¿no? Y sin embargo, pues, ha habido un poco de prudencia, en el sentido de decir, oye, no tiene mucho sentido estar moviendo a gobernador del Banco de México, ¿no? Por ejemplo. Sí. O no tiene mucho caso que tengamos o un tipo de profesionista o de, digamos, secretaria en un área en donde puede rendir más en otra, ¿no? Y en otros ha habido ya otras cuestiones que también de orden político, ¿no? Vamos a darle un premio a esta persona y lo conocemos. Yo creo que básicamente lo que estás diciendo ustedes es de orden político, ¿no? Ahí vemos cómo vemos nosotros, y no nada más nosotros, toda la gente, al mismo presidente de la República, ¿no? Con todo su gabinete. Inclusive por ahí pelean ya cabezas de algunos secretarios, y creo que sería inclusive lo más sano, ¿no? Inclusive pelean la cabeza de Videgaray, de secretaria de Gobernación, que es la gente más allegada, inclusive de las secretarías más importantes. En el centro de esos cambios yo creo que está el hecho de que no han dado los resultados deseados las reformas que se implementaron al inicio de la administración de Peña Nieto. También yo creo que a eso obedece esos movimientos en las secretarías, porque finalmente hay ese descontento en la población de que se esperaba demasiado de esas reformas y por alguna u otra razón no han dado los resultados, sea por factores externos, pero no los han dado. Entonces también, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Educación Pública, el cambio que se dio Aurelio Nuño entra a la Secretaría de Educación Pública con la intención de llevar adelante esa reforma educativa, ¿no? Pero también hay que entender que esas reformas no son de forma y manera inmediata, ¿no? También Claro, hay que entender que eso no lleva su tiempo. No es a corto plazo, sino es a mediano y largo plazo, ¿no? No podemos inclusive aprobar una reforma y que en medio año ya tengamos los resultados esperados. Pero la idea colectiva es que esperan sí, claro, la visión del público en general, de la población en general, son... Es que partimos de una idea, ¿no? Cuando haces una reforma y creas una expectativa, entonces tienes que responder a esa expectativa, ¿no? Un ejemplo muy típico es el tema de la gasolina y de la electricidad. Seguimos con la reforma energética, va a bajar el precio de la gasolina y va a bajar el precio de la electricidad. Y entonces esperas el beneficio. Y resulta que no nos dicen o no entendemos o no queremos entender que esos beneficios, como tú comentas, van a ser en mediano plazo. Si hablamos de reforma energética, posiblemente pensemos 2020, una cosa así, para que ya estemos realmente aprovechando todos los beneficios. Pero hay otras situaciones, como el caso de educación, en donde sí podemos decir que el tema de la enseñanza es muy importante para la sociedad. Y que los cambios necesariamente pasaban por modificar toda la estructura educativa que hay. Obviamente pareciera, como que ya hemos dicho en algunas ocasiones, como que es un tema más administrativo, claro. Pero la base de ese cambio está en la administración. Por supuesto que sí existe ahí, tal vez, o existió una falta de claridad entre la comunicación que tiene el gobierno federal con la población en general. Yo recuerdo haber leído en los criterios generales de política económica cuando entró la administración de Enrique Peña Nieto, y ahí decía claramente que eran reformas de mediano y de largo plazo. O sea, creo que sí, desde el principio está claro que esas reformas iban a tardar unos años, pero ahí la comunicación entre el gobierno federal y la población en general
una población sí que está cansada de la inseguridad, una población que está cansada de los bajos salarios, una población que está cansada de muchas de las cosas que pasan alrededor del país, por supuesto que tiene y necesita respuestas inmediatas, ¿no? Ahí creo que hay un desfase, pero bueno, me gustaría, para poder ir concluyendo, que me dieran su resumen de este paquete económico en general, para que en próximas cápsulas podamos ahondar más en algunos temas en específico. Yo quisiera resumir lo primero que comenté hace un rato, fue que un paquete general da certidumbre, un paquete económico, ¿no? En cuanto a que todos sabemos qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Obviamente dijimos también que había que filtrar toda la información que viene aquí para realmente saber cuál es la orientación a la que vamos a llegar, aunque queramos otra, ¿no? Pues es posible que queramos llegar a un lugar, pero con lo que tenemos, con lo que hemos dicho, con lo que estamos manejando, posiblemente no lleguemos ahí, lleguemos a otro lado. Esa yo creo que considero que habría que hacer más adelante, ir viendo algunos detalles. Cosas de esas, por ejemplo, ya comenté yo el tema de la gasolina y el petróleo, que no es solamente ir en una sola dirección, sino tiene diferentes connotaciones. Y yo creo que hay que darle esa filtrada a toda la información. Muy bien. Bueno, pues va a haber un recorte en el gasto y eso de alguna u otra forma, pues yo creo que repercute en la actividad económica, aun cuando me parece que se manejan cifras del 3% de crecimiento para el año que viene. Me parece que vamos a continuar con esa dinámica de que en el principio del año estimamos el 3% y durante el transcurso comienza a bajar esa estimación. No sé, llegará a lo mejor al 2% de crecimiento del año que viene. Pues vamos más o menos en la misma dinámica que ha venido presentándose en los últimos años. Okay. Sí, los criterios generales de política económica nos dan la pauta, ¿no?, a pensar cómo se va a encontrar el país, cómo lo vamos a tener este año fiscal que viene. Nos dan precisamente la certidumbre para las inversiones, para los capitales, para el crecimiento, para la estabilidad, pero también tenemos por ahí la ley de ingresos, ¿no? Siempre he hecho mención que pasan de los derechos de los hidrocarburos, ahora el impuesto sobre la renta sobre los hidrocarburos, y quieren darle la vuelta de los ingresos petroleros a los ingresos no petroleros. Creo que tenemos un escenario internacional un poco crítico y que bueno, vamos a esperar cómo se desarrolla ahora este es el proyecto del paquete o del presupuesto. Ahora vamos a esperar los definitivos cómo termine y cómo nos aprueba. Bueno, me queda más que agradecerles al maestro José de Jesús Olivares Prado, que está aquí, al doctor Jorge López Martínez y al maestro Juan Manuel Cedillo por haberme acompañado.